Muy bien, entonces son dos clases las que daremos ahora, las que desarrollaremos ahora. La primera es algo corta y la segunda pues es bien interesante, tampoco es tan larga. En la primera clase que daremos este viernes se refiere nuevamente al tema de malezas, solo que las malezas que se estudiarán en esta tarde se refieren a malezas de hoja ancha. Si recordarán, los que estuvieron en la clase anterior, se habló de malezas, pero particularmente todas de gramíneas. Y en este caso se le llama de hojas anchas porque justamente no se trata de zacates, ni de gramas, ni de nada de eso. Ya veremos imágenes, probablemente ustedes algunas las conocen. Por ejemplo, aquí está Comenila difusa, que es el canutillo, probablemente ustedes la han visto, no le han puesto atención, pues se le trata de una maleza. El problema es que ella es hospedera de nemátodos y también de hongos, por ejemplo, el nemátodo Pratylenchus y Meloidogine, y también del hongo Phytium, que causa el mal de tayuelo. Esta otra planta es bien popular, que es el Huisquilite, también conocida como bledo, que se conoce como Amaranthus, y como lleva espinas, entonces este es el Amaranthus espinosus. Estoy seguro que más de alguno de ustedes ya lo ha visto, pues esta es una maleza, se llama Amaranthus espinosus. Lo repito, estamos hablando de malezas de hoja ancha. ¿Qué sucede con esta maleza? Pues aparte de que hace competencia con nuestros cultivos, aparte de eso, es un huésped para nemátodos, particularmente para Meloidogine incógnita, pero también para un virus, el virus del mosaico del tabaco. Y como dice el mosaico del tabaco, no quiere decir que solo ataque el tabaco, también ataca a otras solanáceas, por ejemplo, la papa, el tomate, el chile. Ese es el virus, ese mosaico que también nos ataca, y esta planta es hospedero. ¿Qué significa que sea hospedero? Significa que ese virus está en esas hojas, está en ese floema, y entonces cuando llega un insecto, se posa sobre estas plantas y chupa ese floema, y luego va a un cultivo, a una planta cultivada de jitomate, chile, papa, berenjena, tabaco. Entonces, al insertar su estilete, entonces ahí está pasando el virus. A eso, pues, siempre que digamos que que es un huésped, es porque allí está el virus, pero ese huésped necesita que alguien lo transporte, y en este caso son los insectos plagas. Por eso es que muchos insectos plagas hemos escuchado decir de que transportan, o sea, son vectores de virus, de esa manera los adquieren. Repito, por ejemplo, esta planta acá tiene el virus, llega a esta flecha, digamos que esta flecha es un insecto plaga, pincha acá, chupa la savia, pero al hacerlo también está chupando los virus. Llega a otra planta, entonces la pincha y le chupa la savia, y entonces ahí está dejando los virus que sacó de acá. Bien, también tenemos otra que es la Ambrosia tenuifolia, que es la conocida como artemisa. Esta planta tiene propiedades medicinales, ¿verdad? Si bien puede considerarse una maleza, pero no perdamos de vista que también en términos medicinales es una alternativa para el dolor de estómago, para los parásitos. Ahí estamos hecho notar eso, que tiene propiedades medicinales, pero al haber muchas, pues obviamente nos causa problemas con nuestros cultivos, entonces la vamos a considerar una maleza. Y tenemos a la quinoa, también conocida como bledo, que es el nombre científico Chenopodium album. Esta también es medicinal y atrae insectos, es polinizadora. Cirsium vulgare, este es el cardo. Esta suele verse bastante en los potreros y se conoce como cardo. Es bastante agresiva. Cuando decimos que es agresiva, quiere decir que se reproduce con facilidad y rápido inundan los campos. Y como es agresiva, entonces puede invadir diferentes tipos de cultivos. Y tenemos otro Huisquilite, también otro Amaranthus, solo que este Amaranthus se le conoce como híbridos. Huisquilite obledo, aquel era espinoso, se recuerdan, pero este no, entonces este es el Amaranthus híbridos. También hospedera de Meloidogine, Rhizoctonia, Apis-trícola, miren todo lo que tiene ¿cómo se llama? Nematodos, hongos, insectos y también virus. O sea que en términos de hospederos de plagas, de virus, de patógenos en general, puede resultar muy peligrosa este Amaranthus híbridos. Por ahí llegan y se posan los áfidos, por ejemplo los afis, los misos, y el Rhopalosifum maidis, todos esos son áfidos. Se posan acá mientras no hay un cultivo. Cuando ya está el cultivo, se van de estas malezas y se dirigen a los cultivos. Estas son las malezas que es recomendable eliminarlas
porque son hospederos alternativos de plagas. Y aquí está otra que es bastante conocida, es bien común en el campo. Me refiero a mejorana, que es la Agratum conizoides, una flor como integrisis celeste. Fíjese que esta tiene propiedades medicinales, porque es antibacteriana, pero también mata algunos insectos, mata nematodos y es tóxico para mamíferos. Tomarlo puede ser tóxico. Esto es me imagino que si es medicinal, para bacterias es donde heridas que se puede utilizar. Tomarlo no. Baltimora recta, esta es una de tantas flores amarillas. Hay un montón de malezas que se llaman flores amarillas, una de ellas es la Baltimore recta, muy común por cierto. Lastimosamente hospeda ácaros. Aquí tenemos el mototillo, tiene usos medicinales, famosa Videns pilosa. Y el clavelillo, Emilia fosbergi, este es hospedero de nemátodos y también de mosca blanca. Muchas veces uno las malezas las identifica más fácilmente, por eso les coloco la flor, por la flor, ¿verdad? Más que por el tipo de hojas, entonces uno se dirige por la flor. Pero está bien bonito este clavelillo, entonces ahí uno la identifica. Aquí tenemos otra flor amarilla, pero en este caso no se le dice flor amarilla, sino que se le dice flor de sapo, Melampodium divaricatum. Aquí tiene un problema porque en ella se hospeda la mosca blanca. Y tenemos otra flor amarilla también, conocida también como girasol. El girasol se llama Titomina tubeiformes. Este también es considerado una maleza, pero tiene su importancia porque incluso es forraje para animales domésticos. También para días finados, ¿verdad? Por eso aquí fines ceremoniales, religiosos y también medicinales, para enflorar a los muertos también, o para los rezos, y todo eso también se ocupa. Vamos con las yucas, Euphorbia heterófila. Es una hierba lechosa, si usted la parte brota leche, por eso le dicen hierba lechosa. Y está el Euphorbia hirta, otro tipo de yuca. Se les yucas también. Son hospederos de rotilenchus y de moloidogines, ambos son nemátodos. Y tenemos la protolaria pálida. Esta es utilizada también para forraje e incluso para mejorar el suelo. Aquí está la dormilona, la mimosa púdica. Esta cuando las toca cierran las hojas. Es una maleza en diferentes cultivos, arroz, caña, frutales, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien común en los poteros. Mucuna prurins, todos lo han de conocer. Son los pelitos que agarra picazón, ¿verdad? El pica pica. Sidacuta, la flor amarilla, otro tipo de flor amarilla, también se conoce como malva. Es un problema que causa en los poteros y también en plantaciones donde no se hace mucha labranza. Borjavia erecta, esta es la golondrina, hospedera de ninfas de la mosca blanca. Esta es Argemonia mexicana, que es el cardosanto. Hay un problema, ¿verdad? Que tanto la planta en sí como sus semillas son venenosas. Así que si las vacas se comen esto, se pueden intoxicar. Y esta la comemos. No sé si ustedes la han probado. Es la verdolaga. La hacen con huevo picado. Bueno, sí lo he visto. Es la verdolaga. El problema es que puede ser hospedera de hongos y de nemátodos y también puede ser medicinal. En Guatemala y en el occidente del país se comen. Obviamente no todo el mundo, pero sí se comen. Tiene un sabor ácido a la prueba. Luchardia acabra, Ipecacuana o botoncillo, así se le conoce. Esta es muy importante donde hay abejas y también en los cafetales, hasta se puede encontrar en los cafetales cuando está esta planta porque protege el suelo. Y aquí están 5 negritos. Ustedes le dirán 5 negritos, quizás porque tiene 5 colores, no sé, pero así le dicen 5 negritos. Es bien bonita esta planta. Igualmente tiene importancia apícola, pero cuando digo que tiene importancia apícola o que tiene importancia en los poteros y cualquier cosa, en realidad lo que trato de decirte es de que no solo es maleza, porque nos va a convertir en los cultivos, sino que también tiene su importancia.
Para extrema máxima, esta es otro tipo de verdad, diferente anterior. Y en fin. Bueno, nada más eso les quería mostrar con respecto a las mesas. Debo decirles que, ¿cómo se llama? Que el tema de mesas puede ser bastante, mejor dicho, es bastante amplio, pero acá escasamente tenemos un poco momento para hablar de ellas, así que básicamente yo lo que trato de resaltar es varias cosas. El primero, indicar que el término maleza viene como de mala, pero en realidad tienen muchas funciones positivas. Yo recalco allí en algunas de ellas las funciones positivas que ellas tienen. Obviamente también son problemáticas porque aparte de ser competencia, igualmente pueden ser hospederas de patógenos o de insectos. Ahora bien, en esta clase he tratado de representar las más comunes, las más conocidas, pero malezas es una gran infinidad. Si uno va al campo o ahí en su casa, en el jardín de su casa, probablemente va a encontrar una gran infinidad de malezas, pero las que le acabo de presentar son de las más conocidas, las más importantes. Anteriormente hablamos también sobre las de las gramíneas, que hay muchas muy peligrosas. Por ejemplo, hablamos del coyolillo en la clase anterior. En general, pues las malezas se les llama malezas porque pues, sí, nos van a hacer competitivos con nuestros cultivos. Pero igualmente ya ven ustedes la importancia que desempeñan tanto en términos medicinales, comestibles o protección del suelo. Entonces, tienen muchas funciones benéficas. Los estudiantes que fueron a campo, yo les pedía que no sé, mejor dicho, les decía, y al tiempo también les decía, que no arrancaran todas las malezas, que solo arrancaran las malezas que estaban alrededor de la planta que nos interesa. Por ejemplo, de pepino de Chile, que fue lo que se cultivó allá en el campo. ¿Por qué las que están más allá no nos están causando problemas? ¿Y por qué las deberíamos de dejar? Primero, porque tienen derecho a vivir. En segundo, nos están ayudando con la conservación del suelo. Y además, no se trataba de malezas que no estuvieran hospedando patógenos ni insectos. Entonces, en ese sentido, en futuro ustedes intervienen en un cultivo en su casa o como futuros ingenieros agrónomos, no es recomendable dejar pelones los terrenos, ¿verdad? Porque existe la idea de dejar aquellas tierras sin ni una plantita que sean como mesitas de billar. Todavía son prácticas de lo que se conoció en un momento como la Revolución Verde, en la cual se basa básicamente esa Revolución Verde en el uso de maquinaria agroindustrial y el uso excesivo de fertilizantes sintéticos e igualmente de productos fitosanitarios, llámase plaguicidas, fungicidas, etcétera. Y entonces, bajo este concepto de la evolución verde, las malezas no debe de haber ni una en el campo. Se aplica el herbicida y ahí muere todo. Pero hoy sabemos que eso al final nos ha traído serias consecuencias y que por lo tanto es vital que conservemos nuestros insectos, toda la fauna de insectos por la importancia que ellos representan. Son pocos, afortunadamente, los que son plagas, que conservemos el suelo y además muchas de esas plantas tienen propiedades medicinales o comestibles. Bien, hasta aquí vamos a dejar el punto de las malezas, pero obviamente vamos a dejar un espacio para preguntas, si es que las hay preguntas. Bueno, entonces, parece ser que el viernes no vino nadie, que ya solo yo estoy aquí. Bueno, es comprensible, el viernes. Y es tarde. Bueno, continuemos porque esta clase se pone un poco más interesante. Yo creo que aquí se va a haber lugar a discusión con los 3 o 4 que estén por ahí. Bueno, hablaremos sobre las deficiencias nutricionales que se dan en las plantas. Hemos escuchado probablemente que una planta está deficiente en nitrógeno, en fósforo, en calcio, un montón de nutrientes y que por lo tanto muestra sus síntomas. Uno de los grandes problemas es que las deficiencias muchas veces las confundimos con problemas generados por patógenos, es decir, con enfermedades. Entonces vamos a tratar de diferenciar cuando es una enfermedad y cuando es daños causados por patógenos, que es lo que veremos en la próxima clase. Y a propósito, este martes habrá campo. Están invitados ambos grupos de agronomía. Básicamente lo que se va a hacer allá es, obviamente, dar una inspección. Vamos a ir a ver qué encontramos, pero vamos a cerrar campo este martes. Y requiero, por tanto, de gente que vaya a colaborar allá en eso. Entonces, este martes y el miércoles, este martes cerramos campo. En la tarde habrá clase, el martes. Y el miércoles, a este punto quiero llegar, miércoles habrá clase casi toda la mañana. Los agros no tienen clase en la mañana los miércoles y los agris tampoco porque tienen destinado campo.
Así que este miércoles va a haber clases casi toda la mañana. Digo casi porque yo también debo descansar. Vamos a dar un receso por ahí. Y no vamos a empezar tan temprano. Vamos a empezar por ahí por las 8. Entonces este miércoles habrá clase en la mañana. Martes habrá clase en la tarde. Y en la mañana vamos a ir a clausurar campo con los agros. Así que por ahí están los detalles que les quería dar. Licenciado, Le escucho. mire, y las plantas de Chile, ¿cómo quedaron al final? ¿Los señores que trabajan ahí las cuidan o las van a ir a arrancar? Perfecto, don Víctor. Mire, don Víctor, fíjese que yo les había dicho la última vez que nos reunimos allá que no, esta semana que estamos por concluir, no iba a haber campo. Y así fue. Y que nos íbamos a hacer presentes hasta la semana que viene. Y justamente así será. Espero, siempre hay inconvenientes, pero espero que así sea. Entonces, el hecho es que he dejado que transcurra este tiempo porque le pedí a los trabajadores que la limpiaran. Si la encontramos llena de malezas, entonces vamos a proceder a eliminarlas, todas las plantas, porque eso va a ser un indicativo que no le van a dar el manejo adecuado. Ahora, si la encontramos el cultivo limpio, que le han quitado la maleza y lo están atendiendo, entonces ellos se van a acercar, pero lo sabremos este martes. ¿De acuerdo, don Víctor? Gracias, Lick. Correcto. Bien, pues fíjense que vamos a hablar sobre deficiencias de las plantas. Y entonces, para poder diferenciar lo que se trata de síntomas por deficiencias originadas por falta de nutrientes a síntomas ocasionados por otro tipo de problemas, por ejemplo, enfermedades, para ello es necesario que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente. Primero, los síntomas por deficiencias de nutrientes siempre tienen un patrón simétrico, al menos en cuanto a la hoja se refiere. Cuando digo patrón simétrico es que siempre aparece en el mismo lugar. En todas las hojas siempre está en el mismo lugar el daño. Si usted en una planta observa que el daño, una mancha o algo legosidal o lo que sea, siempre va a estar en el mismo lugar, ya sea en el ápice, ya sea en los bordes, ya sea en la base de la hoja, pero siempre ahí. Entonces usted va a decir, esto es una deficiencia. No puede ser una enfermedad, porque los síntomas de la enfermedad aparecen por todos lados, no en un lugar específico. Bien, es lo que trato de decir con este otro párrafo, que por otra parte, las hojas que están afectadas, ya sea por insectos, por plagas, pues, o por patógenos que causan enfermedades, sus síntomas entonces van a ser asimétricos. Eso quiere decir que los daños van a estar por donde quiera, a veces en la punta, a veces en medio, a veces en la base, a veces en los bordes, es decir, al azar. Así como también las plantas que están afectadas en el mismo campo. Van a haber unas plantas sanas, otras que no estén sanas. En cambio, si es de problemas nutricionales y todo el suelo está malo, casi todas las plantas muestran lo mismo. Bien, entonces ya habiendo aclarado eso, porque es muy importante para tratar de diferenciar eso, porque muchas veces nos encontramos con problemas que la gente nos dice, mire, ¿y esto qué será? Y uno dice, es una enfermedad, es un hongo. Lo primero que le viene a uno a la mente dice, es un hongo. Siempre uno dice, es un hongo. Y pueden ser muchas cosas. Dentro de ellas puede ser falta de nutrientes, una desnutrición adecuada o deficiencia, como se le dice. Pues bien, vamos a ver un poco de fisiología vegetal, vamos a repasar un poco, vamos a ver cómo es que las plantas absorben su comida, o sea, sus nutrientes. Primero, para que ellas lo puedan hacer, necesita condiciones. Primero, que el suelo esté húmedo, porque al estar húmedo, entonces a las raíces se les facilita absorber y a la vez, una vez los absorbidos, transportar los nutrientes a todo el resto de la planta. Entonces, lo primero es suelo suficientemente húmedo. También que su pH esté entre 6 a 6.5 o de 5.5 a 7 dependiendo de la planta. ¿Por qué? Para que ese pH permita la liberación de nutrientes de las partículas del suelo. Es decir, que tengamos un suelo en ese rango de pH. El otro punto son las temperaturas.
Si nos vamos a los extremos, por ejemplo, temperaturas bien bajas, entonces las raíces pierden capacidad de absorber. Pero si nos vamos al otro punto, que son temperaturas bien altas, entonces aquí la planta va a necesitar más agua y va a necesitar más nutrientes. Sí puede sobrevivir, pero va a necesitar más agua y nutrientes. Si algo de eso falla, entonces ya la planta no puede sobrevivir. Resulta que los elementos que absorbe la planta a través de sus raíces casi no se absorben directamente. En el caso de los que se absorben directamente son pocos. Por ejemplo, aquí tenemos el potasio, tenemos el cloro, el sodio, el vanadio. Y los demás usted ve que están de manera compuesta, formando compuestos. Entonces, el manganeso también y el cobre también. Pero los demás están formando compuestos. Así que pensemos eso. ¿Verdad? Pensemos que no todos, por ejemplo, mire el azufre, no se absorbe la S solamente, es decir, sin que esté unido a otro elemento. Si vemos aquí, está unido al oxígeno, está formando sulfatos. Entonces, vamos a ver, el zinc puede ser absorbido él solo o puede ser unido a hidróxidos. Entonces está formando hidróxidos de zinc y así sucesivamente. Entonces la mayoría de elementos no se absorben directamente. Aquí están los elementos puros, pero aquí la mayoría están combinados. Y quede claro entonces de que los nutrientes del suelo generalmente no son absorbidos en forma pura, sino que combinados. Bien, pero hay un montón, usted se recuerda de la tabla periódica, hay un montón de elementos, pero no todos están en el suelo ni tampoco todos los necesita la planta. Necesita sí los que se han agrupado en macronutrientes primarios, que son la N, la P y la K, que significa nitrógeno, fósforo y potasio. Y están los macronutrientes secundarios, que son el azufre, el calcio y el magnesio. Y hay un montón de micronutrientes: el boro, el cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Entonces tenemos tres grandes grupos: macronutrientes primarios, macronutrientes secundarios. Vea bien, hay dos grupos de macro, es decir, que se requieren grandes cantidades, pero también hay otros que requerimos en pequeñas cantidades, que son los micronutrientes. Usted debe tomar en cuenta lo siguiente: el rango adecuado de temperatura, de humedad y de pH no es el mismo para todas las plantas. Para la mayoría casi es parecido, pero no todas tienen el mismo. Hablemos un poco acerca de los macronutrientes primarios. El famoso NPK. Por eso no saca usted que dice INPK, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Qué es lo que hace el nitrógeno? Bueno, vamos a ver primero cómo actúa este nitrógeno. Fíjense que si la planta le hace falta nitrógeno, es decir, su abastecimiento está fallando, no es el adecuado, entonces el nitrógeno se mueve de las hojas más viejas hacia los órganos jóvenes. Con el propósito de entrar en calentamiento y para que no nos estemos aburriendo, pregunto, ¿por qué se utiliza esta estrategia? ¿Por qué cuando hay poco nitrógeno, el que está en las hojas viejas se mueve a los órganos jóvenes, es decir, a los brotes? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque la planta va decidiendo cuál parte es la que va a vivir. Y como los tallos jóvenes son los que le dan vida a la planta. Los brotes son las nuevas generaciones, exacto, así es. Ocurre proteólisis. ¿Qué quiere decir proteólisis? Que se rompen proteínas. Estoy hablando cuando falta nitrógeno. Ocurre proteólisis, se rompen proteínas, se rompen los cloroplastos y eso hace que disminuya la clorofila. Y al no haber clorofila, el color verde se empieza a perder. Pero lo más importante, que la planta empieza a ser deficiente en la fotosíntesis. Entonces, quienes pagan el pato primero son las hojas viejas, que empiezan a verse de color amarillo, porque están perdiendo sus cloroplastos y con ello su clorofila, porque hay ruptura de proteínas, es decir, proteólisis. De tal manera que las hojas viejas son las primeras en dar síntomas.
Y su primer síntoma es que se ponen amarillas. Si la planta no es atendida urgentemente con nitrógeno, es decir, si no se le aplica nitrógeno, entonces el problema va a persistir. Y entonces comienzan a secarse las puntas de las hojas. Y el nitrógeno continúa redistribuyéndose a órganos en crecimiento. Si la planta no es auxiliada, obviamente terminará pereciendo o con un desarrollo raquítico. Aquí vemos daños en cultivos de tomate. Mire cómo se ponen las hojas por problema de nitrógeno. En general, cuando uno ve cultivos y los ve todos amarillosos, uno inmediatamente dice, le falta nitrógeno. Es una gran posibilidad, pero más adelante veremos que también puede ser problemas por falta de otros nutrientes. Ya vamos a llegar ahí. Por el momento hablemos del fósforo. Dice que las hojas necesitan bastante de fósforo. Igual que sucede con el nitrógeno, si hay deficiencia, entonces se moviliza de las hojas más viejas hacia las hojas más jóvenes. Por lo tanto, las hojas más viejas son las que van a presentar los síntomas, los primeros síntomas. Y si el daño persiste, entonces al final las hojas superiores también comienzan a mostrar síntomas. Es decir, si no se la atiende con fósforo, entonces también las hojas jóvenes también se les conoce como superiores, o las jóvenes, pero que están arriba, comienzan a mostrar síntomas. Y están mostrando decoloraciones de color marrón negruzco o púrpura en el envés. Es decir, como que si fuera violeta. Ya vamos a ver unas imágenes. ¿Por qué se da eso? Porque se comienzan a formar pigmentos antociánicos. Por eso se debe. Así es que, bueno, veremos una imagen. El crecimiento de la planta obviamente ya no va a ser el mismo. Deja de crecer y las hojas se ponen oscuras. Vea usted, aquí la estamos viendo en el envés. Véala como morada. Y mira aquí cómo se pusieron. De repente usted ve esto en un cultivo, usted lo va a asociar a problemas de fósforo. ¿Y por qué se ponen de ese color? Porque forman compuestos antociánicos o anticianínicos, también se les conoce, que son los que dan este tipo de colores. Miren el maíz, cómo se ponen las hojas de maíz. Miren el tomate, cómo se ponen, hasta los tallos adquieren esa coloración. Este es el envés de una hoja de tomate. Así que si vemos este problema en cultivo, ya sabemos a quién le vamos a achacar. Potasio. Acuérdense que estamos con los 3 grandes macronutrientes, con los que más necesita la planta. Si nos falla el potasio, entonces, igual que sucede en el anterior, se mueve hacia los meristemos. ¿Y qué sucede con las hojas inferiores? Pues como ahí había potasio y lo mandaron para las superiores, o sea, para los brotes, entonces sus bordes se ponen amarillos y después se secan a medida que va avanzando la deficiencia. Este daño es bien frecuente, bastante frecuente. Yo lo veo en casi todos los jardines de todas las casas hoy que es verano. Es más común, hoy en verano es más común. Pues sí, porque como cuando llueve, la lluvia trae esos nutrientes y contribuye a disolver también lo que está en el suelo. Y cuando es el verano que no llueve, entonces se incrementa este problema. Vamos a ver una imagen ahí. Walter, ve allí esas hojas de mango. ¿Quién no ha visto hojas de mango así? Por si no las ha visto, nos pones de cerca. Víctor, ¿ya las has visto? ¿No las Sí, visto? ingeniero. Ya las has visto, vaca chimbón, ya las has visto. Vaya, mire aquí también cómo pueden ser síntomas. Ya cuando se hayan avanzado, mire cómo se ponen. ¿De qué nutrientes estamos hablando, Víctor? Ajá, don Víctor, ¿de qué nutrientes estamos hablando? Fósforo. De potasio. De potasio. ¿Está dormido, Víctor? De potasio. De Ajá, potasio, Lick. cierto, correcto, de potasio. Se nos ha dormido, Víctor. Es correcto, es de potasio. Bien, ahora vamos a hablar sobre macronutrientes secundarios. Quiero que me ayuden a ver qué significa la S. ¿Qué significa la S? Azufre. Azufre. ¿Y esta? Calcio. ¿Y esta? Magnesio. Magnesio. Vayamos bien. Entonces estos son macronutrientes secundarios. ¿Qué onda con el azufre? Si tenemos problemas de azufre, entonces aparecen síntomas de clorosis. ¿Qué significa clorosis? Que la hoja empieza a perder color verde. Siempre que ustedes escuchen, lean clorosis, significa que la hoja está dejando de ser verde. Y sucede en hojas jóvenes.
que se van poniendo de color verde pálido o incluso amarillo. Las plantas deficientes de este elemento al final se quedan chiquitas, son pequeñas y no crecen mucho. Esto es lo que sucede en la soya y miren en el maíz. De repente ustedes ven una plantación de maíz con estas rayas amarillas. No se trata de ninguna variedad ni nada por el estilo, ni de un hongo ni nada por el estilo. Es una deficiencia. Bueno, quizás voy a aclarar aprovechando. Fíjense que decíamos al principio la diferencia entre problemas ocasionados por deficiencias y por patógenos. Decíamos que es simétrico. ¿A qué se refiere a lo simétrico? Observe esto. Mire, acá es el daño igual en toda la hoja. Y mire acá también. El daño es el mismo en toda la hoja. A eso se refiere simétrico. Comparemos acá también. Vea, siempre en los bordes, miren. Observe usted acá. Mire, aquí está los bordes. Una pregunta. Fuera del tema, pero es importante. Cuando el frijol está en floración, es recomendable agregarle foliar. Fíjese de que cuando ustedes ¿cómo se llama? Los cultivos van a empezar a florear o ya están floreando, siempre se les agrega, porque se evita a veces el aborto y mejora a veces la producción de semilla de grano que usted prefiere. Y eso es común en cualquier cultivo. ¿Estamos? Esa es la idea con el foliar. Vale. Entonces, ¿no se le quedó claro? Sí, todo bien. Va, entonces, fíjense acá. Tenemos manchas en los bordes, miren. Tenemos manchas en los bordes, Nunca comienzan aquí en la base ni en medio. Siempre comienzan en los bordes, o sea, en las orillas. Y al final, la hoja termina secándose completamente. A eso se refiere que sea simétrico. Bien. Y observe usted lo que sucede cuando tenemos problemas de deficiencia de azufre en tomate. Esta es una planta sana y esta es una planta a la que le falta. Calcio. Este es otro muy importante. ¿Por qué es importante? Fíjense que el calcio tiene que ver con cuestiones de dureza. ¿Por qué? Porque forma parte de la lámina media de la pared celular. Recordemos que en las células vegetales, a diferencia de las animales, nuestras células, como nosotros somos animales, entonces nuestras células se les conoce como célula animal. Resulta que nuestras células tienen membrana celular. Ahora bien, en el caso de las plantas, también tienen membrana celular, pero encima tienen una pared celular. Y esa pared celular es la que le da rigidez a las células vegetales. Pero resulta que entre una célula y otra hay una pared que corresponde a una célula y otra pared que corresponde a otra célula. Y en medio se forma lo que se conoce como lámina media. Pues el calcio forma parte de esa lámina media. Y el calcio allí está en forma de pectato de calcio. Es decir, no está puro, está en forma de pectato de calcio. Entonces, como forma parte de esa lámina media, entonces interviene en la estabilidad de la membrana plasmática y en la integridad de la célula. Es decir, que la célula no cambie de forma, que se mantenga firme. Y entonces aquí tenemos una pared celular y aquí está el pectato de calcio, que es el que le está dando forma a la célula. Pero hay otro dato importante. El calcio no solamente está acá en la pared celular, también puede estar en forma de fosfato de calcio o puede estar en forma de oxalatos de calcio. Y aquí está, por si no habíamos entendido bien eso de las paredes celulares y todo eso, lo voy a explicar aquí detenidamente. Primero se lo expliqué verbalmente ahí, pero ahora, bueno, que también verbalmente, pero auxiliándome de una imagen. Esta es una célula y esta es otra célula. Lo que está en anaranjado es la membrana celular. Lo que está en amarillo, esto es el citoplasma. Es decir, aquí está el núcleo, las vacuolas, el retículo endoplásmico, los cloroplastos, todo está acá. Es como una masa gelatinosa. Lo rodea una membrana celular que va a ser la anaranjada y una negra que va a ser la pared celular. ¿Me ayudan ustedes? ¿Qué dije que era esto amarillo? ¿Qué dije que era lo amarillo?
Están durmiendo porque van a desvelarse toda la noche del viernes. Bueno, este es el citoplasma. ¿Qué dije que era esto anaranjado que está aquí rodeándolo? Pared celular. Membrana. La membrana celular. ¿Y qué es esto negro que está acá? La pared celular. La pared. Entonces, muy bien. Aquí tenemos dos células unidas. Pero aquí tenemos con este cuadrante, estamos señalando que aquí se juntan la pared celular de una célula con la pared celular de otra célula. Y en medio de ellas hay una lámina media. Quiere decir que en esta lámina media está formada por calcio. Pero el calcio está en forma de pectato de calcio. ¿Y qué nos ayuda ahí el pectato de calcio? Nos ayuda a darle, que mantenga forma a la célula, a que no se deforme. ¿Qué pasaría entonces si nos falta pectato de calcio? Estas células, prácticamente, esa cohesión que mantienen, se pierde. Bien, entonces, los pectatos, como ya lo dije anteriormente, le confieren consistencia y cierto grado de rigidez a la pared de la célula. Además, preservan la estructura de las membranas celulares, ya que regulan su permeabilidad. Acuérdense que las membranas son permeables, semipermeables, permiten la entrada de ciertas sustancias, igualmente la salida de ciertas sustancias. Así es que si falla el calcio acá, entonces esto se desconfigura. ¿Qué pasa cuando falta el calcio? O mejor dicho, ¿qué es lo que hace el calcio? Promueve el alargamiento celular, hace que la célula se divida, toma parte en la regulación de los estomas. Recuérdense que las plantas tienen estomas que se abren y se cierran para dejar entrar o salir gases, entre ellos el dióxido de carbono y el oxígeno. Además, el calcio participa en procesos metabólicos de absorción de otros nutrientes y fortalece la pared celular. Igualmente, participa en la formación de compuestos de pectatos de calcio, que son los que acabo de mencionar, que le dan la estabilidad a las células, a las paredes celulares, para que éstas no se desconfiguren. Igualmente, participa en procesos tanto enzimáticos como hormonales, ayuda a proteger la planta contra el estrés de temperatura alta, porque cierra los estomas, por eso lo hace, y también ayuda a proteger a la planta contra las enfermedades. Igualmente, si hay un daño, el calcio cicatriza o cierra los estomas. Entonces, como ve usted, el calcio tiene un montón de funciones. Así es que, si tenemos problemas de calcio, se nos van a presentar estos daños, por ejemplo, en chile dulce. Con lo que acabo de decir, alguien me podría dar una explicación por qué se presentará. Por ejemplo, usted encuentra un chile dulce por ahí con estos síntomas. Primero quiero recalcar en la cuestión simétrica. Mire dónde aparece acá, mire dónde aparece aquí, mire dónde aparece aquí y mire dónde aparece acá. Es decir, acá estamos viendo donde va incrustado el tallo, pero también en la parte posterior al tallo, donde está el pedúnculo, quiero decir, también puede aparecer el daño. La pregunta es, si de repente nos juntamos con esto, ¿qué tuvo que ver la deficiencia de calcio como para que se diera esto? ¿Qué pudo haber pasado acá? Voy a regresar a esta diapositiva para que usted la lea. Bien, entonces, si de repente usted ve estos daños, usted lo puede explicar con base a lo que vimos anteriormente. Principalmente aquí lo que pasó es que las membranas celulares, su estructura, o mejor dicho, su disposición se ha descompuesto y entonces eso ha permitido que estos tejidos comiencen a pudrirse. Esto da lugar a que después lleguen patógenos. Mire, así aparece en el campo. No es ninguna enfermedad. ¿Que después pueden llegar hongos? Claro que sí, por los daños mecánicos que aquí quedan. Mire en la lechuga cómo es, en las orillitas. Mire estas hojas, brotes, cómo se ponen. Y a este, ¿cómo le dicen a este? Este tiene un nombre. ¿Cómo le dicen a esto? ¿Alguien me dice? ¿Que lo haya visto alguna vez? No tenga pena en decirlo. Si no, lo voy a dejar de tarea para que investigue cómo. Le voy a dejar de tarea entonces. ¿Cómo le dicen a eso? Falta de calcio. Y no solo aparece en el tomate, también aparece en otros cultivos, en otros productos. Por ejemplo, ve acá, esta es una cucurbitácea.
Ajá, ¿alguien sabe cómo le dicen a esto? Que no les asombre que saquen el examen. Bien, ahora hablemos sobre el magnesio. Dice que cuando falta magnesio, entonces se afecta la fotosíntesis. Y se afecta la fotosíntesis porque el magnesio forma parte de la clorofila. Entonces, al no haber clorofila, no hay fotosíntesis. Y si no hay clorofila, la hoja pierde su color verde y se torna un poco amarilla, como usted la está viendo acá. Mire, se está poniendo como amarillosa. Aquí todavía tenemos magnesio, pero aquí ya no hay. Se está poniendo amarilla, entonces aquí ya no puede haber fotosíntesis. Y aquí tenemos también hojas que en vez de ser bien verdecitas, se están poniendo amarillosas. Bien, ahora hablamos sobre los micronutrientes. Y ahí tenemos un gran listado. Vamos a ver si se los puede. ¿Qué significa la B? ¿Alguien me dice? Oro, ¿Y esta? cloro, ¿Y esta? cobalto, cobre, hierro, magnesio, Manganeso, manganeso, No. ¿Y esto? molibdeno, ¿Y esto? zinc, Muy bien. ¿Qué pasa con el boro? Para que las plantas puedan crecer normalmente necesitan de boro. ¿Por qué razón? Porque gracias al boro hay una división apropiada de las células. Las células crecen, elongación quiere decir crecimiento de células. Entonces hay una fuerza de la pared celular, esto le da rigidez a la pared celular. Hay una polinización, floración y producción de semillas gracias al boro. Y hay un eficiente traslado de azúcares. También es esencial para el sistema de hormonas de la planta. Hablando de eso, ¿para qué sirven las hormonas? Vamos a hablar de hormonas. ¿Alguien sabe qué son? O mejor dicho, ¿para qué sirven las hormonas? Vamos a hacer una dinámica entonces. Busque en su celular. Si no me puede decir, dígame. Dígame. Las hormonas son las que en la planta provocan cambios fisiológicos en ella. Promueven es el término. En vez de provocar, quizás mejor promueven, porque son como mensajeros químicos que hacen de que en cierta forma, en ciertos lugares, se induzca a la realización de determinada acción. Y también sucede en nosotros, los humanos. Tenemos una serie de hormonas, todos los animales, que son las que llevan el mensaje a un órgano para que realice cierta función. Igual sucede en las plantas. A veces hay problemas de boro en exceso y entonces puede haber una clorosis, puede haber una necrosis en los puntos de crecimiento y eso se va desarrollando hacia el centro de las hojas. Después las hojas se caen o incluso se puede morir la planta. Aquí tenemos un ejemplo de problemas de boro en una planta. Incluso se forma como roseta, hay un crecimiento exagerado de brotes. Ahora hablemos del cobre. Lo que hace es que activa ciertas enzimas que participan en la síntesis de lignina y además es esencial para algunos sistemas enzimáticos. Definitivamente el cobre se requiere para la fotosíntesis, también para la respiración y ayuda en el metabolismo de los carbohidratos y de las proteínas. Tiene una serie de funciones el cobre. También permite intensificar el sabor, el color en las hortalizas y también el color en las flores. Así es que si nos falta cobre, podemos ver que las hojas comienzan poco a poco a como enrollarse y también se puede ver clorosis, tanto en toda la hoja o como en las venas nuevas. Es como la imagen que están viendo ahí. Como ven aquí hay clorosis, donde está amarillo ya está haciéndose una clorosis. Las hojas con el tiempo son cada vez más pequeñas y los bordes tienen una necrosis avanzada, se comienzan a secar los bordes. Ahora veamos el caso del hierro. El hierro está asociado con el desarrollo de los cloroplastos y además tiene que ver con la síntesis de ferredoxina y también de clorofila. En realidad el hierro tiene mucho que ver con el proceso de fotosíntesis. Si recuerdan en fisiología vegetal, la fotosíntesis implica el transporte de electrones de una región de mayor concentración a otra de menor concentración. Recordarán en fotosíntesis que les hablaron de fotosistema 1, fotosistema 2, y que cuando llega un electrón y activa uno de esos fotosistemas, se libera electrón, se libera energía, y esa energía va pasando de un lugar a otro.
pero esa energía va pasando de un lugar a otro a medida que los electrones se van desplazando. Y hay receptores y transportadores de electrones en la fotosíntesis, y uno de ellos es la ferredoxina, que está formada por hierro. La forma de hierro más comunes en el suelo y también en soluciones nutritivas son quelatos de hierro, conocidos como catión férrico, y quelatos de hierro, conocidos como catión ferroso. Más adelante voy a explicar qué significa quelato. Así que así es como está el hierro en las soluciones nutritivas. La forma catiónica que más absorbe en las raíces es el catión ferroso, es decir, F2+. Ese es el catión ferroso. En el caso del catión férrico, es decir, F3 positivo, necesita primero ser reducido en la superficie de las raíces antes de ser transportado al citoplasma. Así que cuando tenemos problemas de hierro, vamos a ver que las hojas jóvenes es donde primero se muestran los signos. Se empieza a poner las hojas como amarillas. ¿Por qué se comienzan a ver allí? Primeramente, porque el hierro se trasloca principalmente de la raíz a los meristemos de crecimiento. Mire qué importante esto. El hierro se va de un solo, de la raíz, hacia los meristemos, porque es ahí donde más se necesita. Ahora, a pesar de que disminuye la concentración de clorofila, las hojas siempre se van a desarrollar, aunque con deficiencias muy severas. Entonces significa que estas hojas no es que mueran, siempre se desarrollan, aunque con deficiencias. ¿Por qué se desarrollan? Porque los productos de la fotosíntesis de sus hojas compañeras ayudan a darle vida a ellas, así que siempre se desarrollan. Este es un caso bien avanzado, por ejemplo, en tomate. Mire cómo se pueden volver las hojas. Se pueden volver amarillas y solamente quedan los nervios foliares. ¿Por qué razón? Porque una vez se ha fijado, ya no se puede distribuir en la planta, ya que el hierro es inmóvil. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de elementos que se mueven? Pues el hierro no. El hierro aquí ya no se mueve. Y una vez que se ha fijado, pues ya no se puede distribuir. Aunque lo necesite en otra parte, ya no se puede distribuir. Ahí se queda. Manganeso también es importante para la fotosíntesis. Y como siempre que nos digan que es importante la fotosíntesis, significa que los síntomas van a ser decoloraciones. Es decir, si las hojas se van a empezar a poner verde claro o amarillo. A veces solo las venas son las que resaltan con color verde, por ejemplo acá. O se ponen amarilla y verde. El molibdeno. Este es un constituyente muy importante de las enzimas, pero de aquellas enzimas que tienen que ver con la fijación biológica del nitrógeno y con la reducción de nitratos a amonio. Entonces quiere decir que el molibdeno está asociado al nitrógeno. Eso es lo que prácticamente nos quiere decir. ¿Por qué el molibdeno está asociado al nitrógeno? Porque es un constituyente esencial de las enzimas que tienen que ver con los procesos en los que está involucrado el nitrógeno. Entonces, las hojas pueden tomar esta coloración con parches amarillos. Zinc sirve para el mantenimiento de las miomembranas. Su deficiencia causa enanismo en la planta, ya que se acortan los nudos y las hojas dejan de crecer. Es decir, las hojas se forman como en roseta o son pequeñas en algunos cultivos. Puede haber también decoloración entre los nervios de la parte media de la planta, similar a lo que sucede con la deficiencia de magnesio, así como está acá. Los síntomas se parecen bastante con otros que les mencioné anteriormente. Bien, hasta aquí vamos a hablar sobre los elementos, los nutrientes, y como nos hemos dado cuenta, muchas veces podríamos nosotros pensar que se trata de enfermedades, esas manchas, esas decoloraciones, esas clorosis, y en realidad son debidas a falta de nutrientes. Las imágenes que les he mostrado solamente corresponden a unos cultivos en particular. Debo decir que en cada cultivo a veces los síntomas son diferentes, varían, no necesariamente vamos a encontrar lo mismo, así que esto dificulta aún más el saber de qué se trata. Recuerdo que al principio les mencioné que a veces nos decimos, le falta nitrógeno cuando vemos a un cultivo amarilloso,
pero puede suceder que también el problema sea molibdeno y no necesariamente nitrógeno, o que pueda ser manganesio o magnesio o incluso hierro. Entonces a veces suceden ese tipo de situaciones. Ahora hablaremos sobre la cal. Incluso venden cal agrícola, pero ¿cuál es la importancia de la cal en nuestros cultivos? Bien, sucede que cuando usted encala, está cambiando el pH en el suelo. Y ese pH puede aumentar o puede bajar debido al exceso de manganeso, de aluminio o de hierros en el suelo. Eso puede hacer que el pH aumente o baje. Entonces, cuando usted encala, está contribuyendo a equilibrar esos elementos, a mejorar el contenido de calcio y de magnesio. También a que la cal sea más, mejor dicho, a que sea más disponible el fósforo en suelos que son ácidos. Porque en suelos ácidos el fósforo está poco disponible, pero si usted lo encala, entonces se vuelve más disponible. También aumenta la disponibilidad del nitrógeno e incrementa la descomposición de la materia orgánica. Igualmente aumenta la disponibilidad de molibdeno, pero en suelos ácidos. Estos son beneficios del encalado. También mejora la nitrificación, esto quiere decir la absorción de nitrógeno. Hace que el potasio sea más eficiente a la hora de nutrir la planta. También mejora la disponibilidad de los micronutrientes, también la fijación de nitrógeno y también la condición física del suelo. Ahora bien, hay un detalle. Todo eso positivo nos genera la cal. Pero eso no quiere decir que por eso nosotros vamos a encarar cualquier suelo. Lo correcto es hacer pruebas de suelo antes de decidir encalar. Al menos qué cantidad de cal vamos a usar. Porque probablemente el suelo no lo necesite. O lo esté pidiendo ahorita. Entonces, lo conveniente es primero hacer un análisis de suelo. En este caso, un análisis de pH. Se toman las muestras del suelo, se llevan a un pHímetro y entonces ahí se ve la acidez o basicidad del suelo. Recuerden ustedes que en la escala del pH está de 0 a 14 y que 7 es la parte media, en donde nos encontramos con pH neutro, que abajo de 7 son ácidos y arriba de 7 son básicos. Por ejemplo, si el suelo tiene, yo pregunto, díganme ustedes, ¿un suelo con pH 8.5 es básico o es ácido? Básico. Muy bien. ¿Y cuál suelo es más ácido? ¿Uno de 4.5 o uno de 2.5? ¿Cuál es más ácido? De 2.5. Es de 2.5. Mientras más va bajando en la escala, es más ácido. Mientras más va subiendo en la escala, es más básico. Muy bien. Entonces, por lo tanto, es importante primero hacer una prueba de un pHímetro para saber si necesitamos encalar y en qué cantidades encalar. Y esos son los beneficios de lo que les acabo de mencionar. Aparte, y esto también tiene que ver con algo muy importante, con la filófaga, se asocia siempre con la filófaga, o sea, la gallina ciega. ¿Por qué? No es que la cal vaya a matar tanto a las pupas o a las larvas como se cree, sino que al cambiar las condiciones del suelo, eso desfavorece el desarrollo de las larvas. Bien, entonces la cantidad de cal a aplicar va a depender de los resultados del análisis del suelo, lo que acabo de mencionar. Por ahí mencioné un término que probablemente algunos primera vez que lo escuchan y es el término quelatos. Veamos qué son esos los quelatos, y quelatos se usa bastante cuando se habla de nutrir plantas. Eso de los quelatos. En realidad son compuestos en los cuales uno de los elementos, de los componentes, como un compuesto, es decir, un nutriente, es metálico y está ligado a un agente quelatante orgánico. Básicamente, quelato es un metal unido a un elemento orgánico. El quelato metálico es un complejo de un ion de metal unido a una molécula orgánica, y a la molécula orgánica le vamos a llamar ligando. ¿Cuáles son los iones metálicos? Se trata generalmente de minerales que son de suma importancia para las plantas, de manera tal que si no están presentes o si hay pocos en el suelo, entonces la planta va a presentar síntomas de deficiencia, por ejemplo, amarillamiento de hojas, enanismo, o sea, crecimiento retardado, y cultivos de baja calidad.
Entonces los iones metálicos son muy importantes para las plantas y muchas veces esos iones metálicos están unidos a moléculas orgánicas. Cuando así es, entonces le vamos a llamar quelato o quelatos metálicos. Cuando se da un proceso de unirse un quelato con un compuesto orgánico, se le va a llamar quelatización. Y eso no es más que un proceso químico que consiste en enlazar un micronutriente metálico, por ejemplo, hierro, manganeso, zinc y cobre, con un quelato. ¿Y para qué? Para evitar la formación de productos insolubles. ¿Cómo está este rollo? Es decir, estos iones metálicos en el suelo se pueden volver insolubles. ¿Y qué significa insolubles? Que las raíces de las plantas no lo van a poder absorber. Y entonces, para poder ser absorbidos, en la naturaleza se da un fenómeno que se llama quelatización. Es decir, formación de quelatos. Es decir, estos iones metálicos se unen a un micronutriente orgánico. Y al unirse a ellos, entonces se vuelven solubles. Y al ser solubles, entonces son absorbidos por las raíces de las plantas. De manera tal que se forma un ion quelatizado de hierro, de manganeso, de zinc y de cobre. Y ese ion quelatizado ya está disponible para ser tomado por las raíces y las hojas. Pregunto entonces, ¿qué significa ion quelatizado? ¿Me dicen por favor qué significa ion quelatizado? Hoy sí solo como 3 o 4 están ahí, los demás están solo el nombre está ahí. W. Es que es viernes, po. Es que es viernes, por eso. Triple B, entonces. Triple, ya está. Ajá, muchachos, ¿qué significa ion quelatizado? Podría ser que este ion ya está disponible para que las hojas lo puedan, la planta lo pueda absorber. Pero ¿y por qué está disponible? Porque ya pasó por el proceso químico. ¿Cuál proceso químico? De la quelatización. ¿Ah? De la quelatización. ¿Y qué es eso de quelatización? Es cuando un micronutriente metálico se forma para ser insoluble. Te falta. ¿Quién ayuda ahí a don Víctor? ¿A quién se tiene que unir ese compuesto metálico, ese micronutriente metálico? Un quelato. A un ion orgánico. Véanlo acá. Quelato metálico es un complejo de un ion de metal unidos a una molécula orgánica. Entonces es cuando se forma un quelato. Cuando bueno, aquí le llaman quelato metálico, pero realmente ya va a ser quelatilizado cuando está unido a una molécula orgánica. La pregunta es, ¿por qué los metales se vuelven insolubles? Es decir, un metal que no está quelatizado, es decir, un metal que no está unido a un elemento orgánico, se vuelve insoluble al no estar quelatizado. Porque los iones metálicos están cargados positivamente. Y tenemos una lista. Ellos, al estar cargados positivamente, entonces bien fácil reaccionan con hidróxilos. Como tienen carga positiva, entonces bien fácil reaccionan con cargas negativas. Y al hacerlo, entonces forman compuestos que la planta ya no los puede absorber. La raíz ya no los puede absorber. Cuando estas reaccionan con hidróxido, la raíz ya no los puede absorber. Para evitar eso, estos iones metálicos se unen a compuestos orgánicos que se llaman ligandos. Y entonces vamos a decir que están quelatizados. Por ejemplo, aquí tenemos un catión de zinc o un quelato cargado negativamente. Y entonces aquí ya se convierte el zinc, es un transportador seguro de iones metálicos. Resulta que en el mercado venden productos para quelatilizar, es decir, quelatos. Y aquí están los más comunes que se usan en la agricultura. ELTA, DTPA,
y EDDHA. Estos son los más comunes que se utilizan en la agricultura. Usted los ocupa, muchas veces ahí van en los foliares aplicados, o también en los fertilizantes que nosotros aplicamos, en las soluciones, ahí van ya incluidos. Y para comprensión mejor, quiero que vean este video. Fertilizo una y otra vez, pero el rendimiento no es el esperado. ¿Qué ocurre? Las plantas no solo necesitan nitrógeno, fósforo y potasio, también necesitan micronutrientes. Los micronutrientes son como las vitaminas, se necesitan en pequeñas cantidades, pero son esenciales para el correcto funcionamiento de la planta. Sin ellos, las hojas pierden clorofila y se decoloran. Estos síntomas en las hojas indican trastornos fisiológicos que tienen un impacto directo en el rendimiento. Este es el resultado de deficiencias en micronutrientes. ¿Cómo podemos resolver este problema? Es sencillo. Una planta joven es como un animal recién nacido. Es inútil esparcir alimento aleatoriamente. Debes asegurarte de colocar la comida en el lugar exacto. En las plantas ocurre lo mismo. No tiene sentido esparcir simplemente los micronutrientes. Necesitamos asegurarnos de que estos alcanzan su objetivo. Muchos obstáculos dificultan la biodisponibilidad de los micronutrientes. ¿Cuáles son esos obstáculos? Elevado pH del suelo. La presencia de fosfatos y calcio en la solución del suelo. Un elevado contenido en materia orgánica, una elevada proporción de arcillas. La acción conjunta de todos ellos provoca la precipitación de los micronutrientes cargados positivamente, impidiendo que lleguen a la planta. No solo existen obstáculos en el suelo, sino que también aparecen en los tanques de pulverización. Los principales obstáculos son el pH del agua, bicarbonatos o dureza del agua, fosfatos y calcio presentes en el agua o en los fertilizantes y algunos productos fitosanitarios. Para evitar todos estos problemas, Tradecorp sintetiza sus propios agentes quelantes EDTA y EDDHA y formula sus propios quelatos. Como el pico de un ave, los quelatos de Tradecorp protegen los micronutrientes de interacciones negativas. Gracias a su sólido enlace, los quelatos actúan como un escudo protector, por lo que los nutrientes son asimilados fácilmente por la planta. Pero, ¿por qué usar los quelatos Tradecorp? Son muchas las ventajas. Primero, los quelatos de Tradecorp son más eficientes que otras alternativas más comunes porque permanecen activos y disponibles incluso en condiciones adversas. Segundo, en nuestras fábricas producimos quelatos con un grado de quelatación del 100%. Esto significa que cada nutriente es protegido individualmente uno a uno. Por último, los quelatos de Tradecorp resultan altamente eficaces penetrando en la planta tanto radicular como foliarmente. El resultado, mi planta está mejor nutrida, los micronutrientes son 100% eficientes y el rendimiento es mayor. Todo gracias a los quelatos EDTA y EDDHA de Tradecorp. Bueno, ahí hubo publicidad, ¿verdad? Pero esta empresa no está presente en El Salvador, me parece, así es que lo hemos colocado por eso. Pero espero que con ver este video usted haya comprendido mejor la necesidad de los quelatos, ¿verdad? Entonces, que nos quede claro que si bien es cierto que los nutrientes están en el suelo y que a veces son deficientes y que por lo tanto aplicamos fertilizantes, pero esos fertilizantes, si no van quelatizados, no van a ser absorbidos eficientemente por la raíz. Entonces necesitamos de quelatizarlos. Eso es lo que quería que estuviera claro, porque no solo se trata de que estos nutrientes se le apliquen a la planta de la absorbió. Ahí ponen el ejemplo con el pajarito o con las plantas, que usted los tira y si no lo protege, entonces ahí se le vuelven insolubles ya en el suelo. Vamos a ver esta última diapositiva. Si usted quiere, aquí vi esta información, se llama CaliToolbox. Usted puede aquí identificar los problemas que tiene de cultivos en sus cultivos, haciendo uso de su ¿cómo se llama? De su celular, ¿verdad? Y esta aplicación es gratis. Le va a brindar un montonazo de fotos, también recomendaciones. Si la quiere descargar, está ahí en la tienda de cualquier tienda, pero aquí es en Google Play, pero me imagino que está en todo. También la App Store, ahí está. Y ahí la puede bajar si quiere. Está, no le veo el nombre. Ya no le veo el nombre, pero bien, se la voy a buscar si quiere más. Aquí está, pero aquí está. Vamos a ver. Permítame. Vamos a ver.
Sí, la vi así ligera y me llamó la atención por si la quiere bajar en su celular, ¿verdad? Y está, bueno, si no, pero si le interesa, a mí me dice, yo le voy a enviar ahí la dirección para que la descargue. Muy importante porque de esta manera usted puede pagar ahí un montón de imágenes, de repente con una deficiencia usted lo busca y ahí le puede encontrar la respuesta. Bien, alguien puede decir, pues ni porque estamos viendo esto, si la materia se llama, ¿cómo se llama? Se llama, manejo integrado de plagas o manejo de plagas agrícolas, que tiene que ver esto con nuestros cultivos. Bueno, en primer lugar, para que una planta pueda, ¿cómo se llama?, enfrentar con mejor posibilidad de éxito tanto plagas como enfermedades, está bien nutrida. Si está medianamente nutrida o mal nutrida, entonces se va rápido. Esa por una parte. Por otra parte, muchas veces confundimos los daños que son causados por patógenos o insectos con los daños causados por deficiencia. Entonces, por eso es que dedico una hora a esto, que debería ser mucha baba, pero solamente le dedico una hora. Yo no sé realmente si en otras materias ustedes ven esto. No sé realmente, pero si ya lo sabían, enhorabuena. O si lo van a ver posteriormente, igualmente, enhorabuena. Y si no, pues todavía más enhorabuena. Así que preguntas sobre este punto. Preguntas sobre este punto. Licenciado, y esas letras, la nomenclatura de las letras de los quelatantes, ¿qué quiere decir? Allí sí es que me recuerda en este momento, pero le mentiría, pero tiene su significado. Pero como usted lo ha dicho claramente, es una nomenclatura. Se trata de una nomenclatura. Y sí, te tengo aquí la idea qué significa cada uno de estos, pero es que le dé paja lo que significa. Pero es una nomenclatura. Muy bien dicho el término que usted ha dicho, esta es una nomenclatura. Si quiere lo buscamos así de tarea en la web, qué significa cada uno de estos términos. Porque no es que se los hayan inventado así por si no mamba. Estos, los quelatos se vienen estudiando desde hace mucho tiempo. Y si usted se fija ahí en el anuncio ellos fabrican, no lo fabrican estos tres, no, que ellos hablan creo que de 2 de los que están acá. Entonces, tiene un significado, pero realmente le mentiría aquí qué significa cada uno de ellos. Pero sí es una cuestión de nomenclatura. ¿Usted había escuchado hablar de quelatos humanos? Sí, incluso nosotros aplicamos, he visto que aplican un DP y DP, no lo ajá. veo ahí, pero me imagino que es de los mismos, porque dice quelatos. Sí, es que hay un montón de quelatos, hay un montón. Estos son los más comunes, como le pongo acá. Probablemente, y como mire, esto avanza a cada momento, probablemente en los últimos momentos ha salido otro. Por ejemplo, incluso si ustedes lo ven, por ejemplo, en las vacunas contra el COVID, hay un montón y están saliendo nuevas. Entonces, ahora la ciencia es así, ¿va? La ciencia ahora evoluciona cada rato, y lo más grave es de que a veces uno está creyendo en algo y de repente a eso ya le hallaron un error y entonces ya salió el otro diciendo no, eso falla en esto y esto corrige ese error. Entonces, aquí debe estar uno bastante en la jugada, bastante informado. Pero lo que quería era que quedara claro que existen los quelatos, porque sé que algunos es primera vez que escuchan ese término, y la importancia que ellos tienen para una verdadera nutrición de la planta, o mejor dicho, para una eficiente nutrición de la planta. Si no va quelatizada, entonces nos corremos el riesgo de que estamos desperdiciando nuestro dinero, ¿verdad? Eso es lo que quería que quedara claro. Más allá, pues creo que, si no me equivoco, esto es cuando cursen fisiología vegetal, supongo que van a hablar, o no sé si ya la cursaron, ahí me imagino que les hablarán bastante sobre estos aspectos, ¿verdad? Sobre estos conceptos de nutrición en las plantas. Porque nutrición vegetal no la llevan ustedes, ¿verdad? Cursan nutrición animal, pero nutrición vegetal creo que no hay. Lo que hay es fisiología vegetal, entonces probablemente ahí les hablen sobre estos términos. Lick, yo hice uso de un producto que era quelatado que se llama Oligol Mix y lo utilicé en cultivo de guayaba, y lo que noté más al cambio fue que cuando lo acaba, la hoja de guayaba normal se ve así, verde, ¿verdad? Pero sin brillo, pero ya cuando lo aplicaba después, cuando se secaba, por decirlo así, la hoja quedaba siempre brillante, y ese brillante le duraba 3 o 4 días, siempre la hoja así. Mire, ¿y en qué momento, en qué desarrollo del cultivo lo aplicó usted? ¿En qué etapa de desarrollo del cultivo?
Pues antes que entrara a floración, Antes que entrara la floración. ¿Y qué tal la producción? pues la producción fue alta porque de números eran 1500 unidades de guayaba, por decirlo así. Ah, sí, sí. 1500 me dio, y la cosecha anterior, cuando solo se había aplicado triple 15, solo dio 500. Y le Dio 1000 subió, más, 1000. imagínense, 2 veces más que la producción normal. Eso hubo una mejor absorción, sin duda, ¿verdad? Fue específica, fue directa al grano. Y en el otro caso a veces desperdiciamos, pues, porque no va directo a donde debe de ir. ¿Cómo se llama el producto que usted utilizó? Oligol Mix. Oligol Mix. No le dio ahí las indicaciones qué tipo de quelato llevaba. No, pero ahí tengo el envoltorio. Es probablemente que tal vez capture una imagen y me la envía, y en todo caso, probablemente ahora usted lo puede leer y lo va a entender lo que ahí dice, ¿va? Porque a veces cuando uno solo lo compra y le mira, ponerle esto y lo pone, pero a veces no entiende. Y yo creo que con la clase que hemos tenido ahora, con la práctica que estamos sosteniendo, pues porque usted también puede ya comprender las indicaciones o las orientaciones que trae la viñeta. Espero que sí sea, porque ya como futuro ingeniero ustedes tienen que tener esa capacidad de que cuando lean una viñeta ya no estén leyendo en chino ni en ruso, no que estén leyendo en español verdaderamente, comprendiendo lo que allí dice, por las prácticas que uno sostiene en su clase. Recuerden una cosa, y esto sí quiero que les quede bien clarito: la universidad no les va a dar al clavo con los problemas que ustedes se van a enfrentar como profesionales. Eso que les quede claro. Muchos me dicen, no, en la universidad no me enseñaron nada. ¿Cómo no? Se te enseña la base. Lo que pasa es que usted tiene que aplicar sus conocimientos al momento específico de la realidad en la que se encuentra allá afuera. Porque hay tantísimo que aprender. Solo imagínense, cada cultivo tiene sus propios requerimientos, sus propias necesidades. Cada cultivo. Y son un montonazo de cultivos. Aquí de guayaba ni siquiera le hemos mencionado en esta materia. Hasta hoy que hemos mencionado el término guayaba. Y así un montón de frutales y otro tipo de hortalizas. Porque es imposible que lo veamos todo. Y aunque lo viésemos todo, es imposible que un cerebro retenga todo. Entonces, lo que trato de decirle es de que lo que sí puede hacer usted es desarrollar esa capacidad de análisis, de comprensión y de síntesis para encontrar una respuesta a sus dudas y orientar a otros. Vaya, y en ese caso particular, por ejemplo, usted esa viñeta de este producto, yo creo que si hoy la lee va a comprender. Probablemente a usted ni le interesó, ni quizás ni la leyó. No sé si me estoy equivocando, si me equivoco, con las disculpas del caso. Pero si ese fue el caso, que usted, y es comprensible, ¿va? Es comprensible, pues no le pone atención a esas cosas. Entonces, si usted, o si la leyó, no la comprendió, probablemente ahora si la lee, le resulte más fácil comprenderla, ¿verdad? Y también al hacerlo, entonces también está usted ya con aquella solvencia y usted puede decirle a otro agricultor, no, mira, fíjate que quizás productos caracterizados, estos son mejores por esto, y esto. Y entonces le va a decir, este sí está haciendo algo, por algo está estudiando agronomía. Esa es lo que les he dicho siempre, la diferencia entre ustedes como futuros profesionales y, con todo el respeto que me merece, un productor. Usted como futuro profesional va a saber interpretar los fenómenos y va a saber qué recomendar en qué momento, con base de la experiencia de quienes, por ejemplo, han formulado productos como, por ejemplo, los quelatos. Ya no se diga de fungicidas, plaguicidas u otro tipo, perdón, insecticidas u otro tipo de productos fitosanitarios. Así que creo que desde el principio y cuando vamos a campo, porque como en campo queda más chance de hablar con ustedes, hay más confianza, está uno frente a frente, está con los cultivos allí, con los daños, entonces hay más oportunidad de hablar, y siempre le he dicho eso, ¿verdad? Que usted como futuro profesional se va a distinguir por eso. Y esta es una buena oportunidad para el compañero que nos acaba de exponer ahí su caso, para que lea esa viñeta y haga el ejercicio de leerla y tratar de comprender ahora mejor qué es lo que tratan de explicar ahí. Porque me imagino que en esa viñeta, en esa, ¿cómo le dicen? No le dicen viñeta, le dicen folleto, y no recuerdo qué otro nombre que le dan. Por cierto, vamos a hacer un ejercicio de eso. Allí le han de mencionar el modo de acción de ese producto. Entonces ahí a ustedes va a resultar más fácil comprender. Envíenme la imagen y lo vamos a publicar en el grupo ahí a los compañeros.
Bien, otro comentario, muchachos. Otro comentario. Bueno, parece que alguien tiene un comentario acá. Y si no, por favor, coloquen su nombre. Ahí lo están colocando, no es necesario que les diga, ya lo están colocando, excelente. Los que vinieron y se fueron, primero pusieron su nombre y se fueron, Safari, ¿va? Es donde debe estar en clase, pero así es la cuestión. Entonces, jóvenes, disfruten su viernes. Si van a salir, no vayan a tomar, vayan a misa mejor, porque es viernes, pero no que es viernes de loco, vayan a misa, vayan al culto. Está viendo allí todo lo que están escribiendo, ¿verdad? Bueno, muchachos, si no hay más que hablar, ahora hay un par de minutos, alguna intervención. Bueno, entonces, Safari, señores. Disfruten el viernes, señores. Safaris, con permiso.